Quiero aprovechar este video que hago siempre después de un partido del Real Madrid para pedir disculpas públicamente, sí, así como le escuchan, disculpas públicamente al Borussia de Dortmund por el atraco que le hemos metido hace un par de meses con el fichaje de Jude Bellingham, porque qué barbaridad. Ya no sé qué decir, no sé cómo expresarme para intentar que se me entienda lo que seguramente es inexplicable, lo que estamos seguramente viviendo todos los madridistas con este chico, porque es una cosa impresionante. Me he pedido las tres camisetas de esta temporada. Me he pedido la blanca con el 5 de Bellingham, la segunda equipación me la he pedido, no mentira, la tercera, la negra con el número de Vini, y la tercera con el de Toni Kroos. Y estoy ansioso por colgarla ya, la de Bellingham, porque es impresionante cómo este hombre se ha ganado absolutamente todo lo que se puede ganar un futbolista del Real Madrid. Y me llama mucho la atención y lo pongo mucho siempre en un contraste con lo que está viviendo Mbappé en París, que hoy salió algo nuevo por ahí que no pienso hablar, es que me da exactamente igual. Y digo, es que hay cosas que definitivamente son incomprables pese a que Bellingham costó mucho dinero. Hay muchas cosas que definitivamente no tienen ningún precio. Vamos a comentar rápidamente ese Real Madrid 4, Osasuna 0, y que firmemente puedo decir que es de los mejores partidos que le he visto al Real Madrid de Carlo Ancelotti. También el del Napoli me gustó bastante, creo que está en una etapa bastante importante el equipo. Y ojalá que Ancelotti haya dado con la tecla para mantener este ritmo de juego interesante, porque creo que hay muchas cosas que están influyendo para eso. Lo comentamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa y también líder de la Liga, líder de la UEFA Champions League, que hoy ha ganado un partido bastante importante. Los Osasuna, que no es un rival sencillo, porque creo que es uno de los rivales más difíciles de la Liga, aunque creo que con el cambio de entrenador de la otra vez, como que, bueno, no sé. No soy muy de seguir a los Osasuna en ningún equipo de la liga. Lo veo cuando juega con el Real Madrid, cuando juega con el Palancas, y por eso es que me baso por el partido de la Copa del Rey pasado, por lo que hemos visto cuando se enfrentan al Palancas. O sea, creo que es un equipo bastante serio, que es bastante complicado y que siempre hace frente a los grandes. Pero hoy ha sido una víctima de muchas cosas, sobre todo de un primer tiempo en el que, bueno, seguramente no aprovecharon algunas oportunidades que tuvieron de hacer daño al Real Madrid, que es lo que vamos a comentar en breve. Como siempre, empezamos hablando de la alineación, porque Carlo Ancelotti empieza con Luka Modric. Después de tanta polémica que se ha creado en torno al croata, le da la oportunidad de ser titular el día de hoy. Lo que se venía comentando hace muy poco, que creo que lo desveló Edu Aguirre en el Chiringuito, que Tchouaméni iba a ser el central titular para el partido del día de hoy. Finalmente el francés ha sido central junto con Rudiger. Los laterales han sido Carvajal y Ferland Mendy. Creo, y es lo primero que voy a decir porque creo que es importante, que bueno, estamos en una emergencia de centrales y Tchouaméni tuvo que hacer de central hoy, aunque tuvo un par de acciones que se le notó que no era central y quedó vendido, pero que Tchouaméni debería ser inamovible en esa posición de pivote. Hoy a Camavinga se le han visto un poco las costuras en esa posición y no es normal que cada vez que Tchouaméni está ahí, vemos que la única parte donde seguramente el Real Madrid casi no pierde duelos ni cosas es en el centro del campo. Es que es un absoluto animal lo que significa Aurelien Tchouaméni, y espero que Ancelotti, cuando salga de esta situación precaria en cuanto a los centrales, no tenga más ninguna duda de estar colocando a más nadie de pivote que no sea el francés, al menos que necesite descansar o que cualquier situación que sea más allá de lo deportivo. Porque repito, lo que vi hoy en el centro del campo era para pensar que algo podía salir mal, con algunas desconexiones que todavía Camavinga, con los 20 años que tiene, termina dejando. Y tuvo un primer tiempo creo que bastante oscuro el Eduardo Camavinga en esa posición, que le costó un poco, y bueno, acompañado de Luka Modric, que es cierto que hoy se esforzó un poco más de lo que seguramente estamos acostumbrados, pero sin embargo da la sensación de que las piernas es que no le alcanzan, y eso es muy difícil de contrarrestar. En lo de la alineación, pues bueno, Rodrigo ha ido al banquillo tras su pésimo rendimiento en este arranque de temporada. O no pésimo rendimiento, porque creo que es un futbolista que genera bastante peligro, sino de cara a puerta. Creo que se me entiende perfectamente lo que quiero decir. Ha empezado con Vinicius, por supuesto con Jude Bellingham, y ha empezado también con Federico Valverde, y me falta uno, Joselu. Bien, creo que es una alineación bastante competitiva, con las piezas que creo que no pueden faltar, que para mí ahora mismo son Rudiger, Tchouaméni, Bellingham, y por ahí puedo meter a Vinicius, que pese a todo, ya vamos a comentarlo, golito y asistencia.
Hablando un poco en clave de algunos futbolistas, repito, hablando en líneas generales también, creo que Carlo Ancelotti ha encontrado un punto en el que el equipo desarrolle bien. Pese a que nos vienen comentando hace mucho que este equipo no tiene gol, ha metido 7 goles en los últimos 180 minutos. Un equipo que está disfrutando de momentos de absoluta brillantez, por eso lo decía al principio del video, creo que es el mejor momento del Real Madrid de Carlo Ancelotti y bueno, ojalá se pueda prolongar, que ellos hayan dado con la tecla para poder que el equipo se maneje de la mejor manera. Entonces ahí tenemos ese punto clave y hablando de casos concretos, bueno, creo que el Real Madrid está sentado en unas bases como pueden ser perfectamente Rudiger, el mismísimo Jude Bellingham, que ya vamos a hablar de él, el mismo Vinicius y alguna otra piecita Federico Valverde, que lo de Valverde a veces suele pasar desapercibido, pero es que es impresionante. Hablamos un poco de los futbolistas. Ojo porque me pareció que Mendy estuvo bien, estuvo correcto, no, por lo menos no le vimos ese futbolista anticompetitivo que prácticamente te ponía como si estuvieras jugando con un futbolista menos que le habíamos visto hace realmente bien poco a Mendy y creo que es un punto importante porque bueno, le viene bien al equipo sumar efectivos futbolistas que puedan sumarte algo y que puedan disputar partidos sin condicionarte negativamente. Carvajal creo que también es un punto clave en este arranque de temporada. En la jugada del primer gol hace un movimiento espectacular que le deja a Bellingham prácticamente con un hombre delante y bueno, ya Bellingham resuelve de una manera brillante. Creo que Carvajal está muy bien. Se habla muy poco seguramente de Carvajal, ha sido muy señalado durante las últimas temporadas, pero creo que este arranque de temporada para mí ha estado bastante bien. Creo que está siendo bastante clave porque tanto en defensa como en ataque creo que está siendo de los valores más influyentes del Real Madrid y no me da ningún tipo de miedo decirlo. Si después sale la cosa mal, pues lo diremos, pero a día de hoy Carvajal es de los mejores futbolistas que está en forma en el Real Madrid, pese a la que venía de lesión. Hablando pues un poco de Tchouaméni, repito, no se veía del todo cómodo en la posición de central, sin embargo es un futbolista con características defensivas que se supo acoplar y que perfectamente respondió. Creo que en el primer tiempo tuvo una donde un delantero le sacó un dribbling ahí absolutamente del FIFA y lo dejó tendido, pero bueno, que no pasó a mayores. Y bueno, Camavinga y Modric creo que fueron los peores de ese primer tiempo en el que hubieron muchas pérdidas, muchas inseguridades, veíamos nervioso a Ancelotti hasta que llegó ese primer gol, que bueno, fue muy temprano realmente, pero es cierto que los Osasuna tuvo seguramente alguna oportunidad de marcar algún gol que pudo haber complicado el partido. Ya para el segundo tiempo, Ancelotti les dio a Charlie como que salieron bastante motivados porque ha sido un absoluto vendaval, la cantidad de ocasiones que ha tenido el Real Madrid ha sido impresionante. Ya he dicho mi opinión sobre Camavinga y sobre Modric. Hablando un poco sobre Federico Valverde, que también estaba en ese centro del campo junto con Bellingham. Creo que Federico Valverde está siendo también demasiado importante. Repito, es un trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero lo ves en ataque. La jugada que deja habilita a Vinicius para que meta el gol es absolutamente brillante. Una jugada sobre el final, creo que justo después que le paran el penalti a Joselu, es una corrida espectacular que termina sacándole el balón y enviando la córner porque era una jugada de peligro de los Osasuna. O sea, para mí Valverde, y creo que Ancelotti eso lo ha sabido también desarrollar, Valverde más 10 porque lo que aporta es impresionante. Un partido para mí increíble de Fede Valverde el día de hoy. Y bueno, entrando un poco en lo que es los tres que estaban como en ataque, aunque Bellingham sabemos que está como de enganche. Empezamos por Joselu, que creo que de los tres fue el menos destacado. Joselu sigue siendo ese futbolista que, bueno, ha marcado en sus 5 partidos de titular, ha marcado en todos los partidos que ha jugado en el Bernabéu. Es un futbolista que ya lleva 5 goles, que seguramente yo lo he dicho la otra vez, no será una absoluta élite. Creo que se deja muchas ocasiones para ser el 9 titular del Real Madrid, pero es un futbolista que sigue marcando. Hoy ha marcado un gol bastante interesante, que es cierto que el 80% gol de Vinicius porque hace un movimiento espectacular y después le pone una asistencia absolutamente brillante, pero sigue fallando algunos goles que uno dice. Y bueno, lo del penalti que yo no entiendo, yo digo que ya cuando los árbitros vean un penalti, cuando los pocos que nos pitan es que directamente van y lo fallan. Es que es una cosa impresionante desde que salió Cristiano y Sergio, la cantidad de penaltis que hemos errado. Es que sería interesante revisar esa estadística porque es absolutamente de loco. Y bueno, partido de Joselu bastante normalito, pero bueno, con un gol que espero que le siga dando confianza y para mí que siga aportando es absolutamente bestial. Hablando un poco de Vini, sigue siendo le sigue costando tal vez ese como un poco de calma de que él está todavía con poca confianza de saber que se puede haber una recaída, alguna cosita seguramente le estará afectando en ese aspecto. Y sigue sin ser ese futbolista absolutamente rompelíneas que hemos estado, que nos ha acostumbrado él. Pero
Es un futbolista que en el partido del Napoli metió un gol, hoy metió otro gol bastante bonito también, por cierto, una zancada espectacular y una asistencia absolutamente brillante a José Lu. Es ese tipo de futbolistas que es capaz de decidir de un partido de fútbol sin necesidad de hacer un partido excesivamente brillante. Eso es exactamente Vinicius Junior a día de hoy. Por eso creo que es importante recuperarle y que vaya cogiendo confianza. Y ojalá que este gol le sirva de mucho para que siga creciendo como futbolista, que creo que le va a venir bastante bien al Real Madrid. Cerramos con este video, como les decía, con el tema de Jude Bellingham. Veía un tweet justo al acabar el partido que decía algo como que hay que revisarle si tiene un hijo que no aceptó, que no le paga la manutención. O sea, hay que revisar si le pega a la mamá. No sé, hay que revisar algo porque es imposible ser tan perfecto en la vida. Y se los digo claramente, hay mucho debate en torno a Bellingham sobre si es el mejor futbolista de la actualidad. No sé si es el mejor futbolista del mundo. Para mí sí puede serlo perfectamente. Pero lo que tengo muy claro yo a día de hoy es que es un futbolista que está haciendo un papel espectacular. Hoy rompió otro récord que ya se me olvidó, es que son tantos que no me... O igual un récord, algo así, una cosa de locos. Y les digo, no sé si es el mejor futbolista del mundo, cada quien puede tener su opinión, pero lo único que yo a día de hoy tengo bien claro es que es lo más bestia que he visto en mi vida. Es un futbolista que yo creo que muy pocas personas imaginaban que iba a tener este impacto. Yo, desde que sigo al Real Madrid, que es más o menos por allá desde el año 2009, tal vez 2010, en mi vida había visto un impacto tan grande, tal vez comparable con lo de Cristiano, aunque yo estaba muy joven y no podría asegurarte que lo viví de igual manera como lo estoy viviendo con este chico, y es absolutamente impresionante. Es que es de locos, y repito, se me acaban las palabras de admiración, de emoción, de absolutamente todo cuando hablo de este muchacho, porque es impresionante cómo sigue haciendo un trabajo espectacular. Lo decía en el video pasado, hay mucha gente que dice que era imposible mantener estos números, y el video pasado lo dije claramente. No me parece imposible que este chico vaya a mantener estos números durante toda la temporada, así que mucha atención con lo que puede hacer este hombre esta temporada. Así que nada, partido bastante redondo. El primer tiempo seguramente más sufrido de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, se ha sacado adelante, se ha sabido resistir. En el segundo tiempo ha sido un vendaval. El mejor segmento que le hemos visto al equipo de Carlo Ancelotti seguramente. También seguramente incentivado por este impacto que ha tenido Jude Bellingham, pero bueno, lo importante es que estamos ahí, y sobre todo que, salvo el partido del Atlético de Madrid, ha sido absolutamente imponente el inicio de campaña del Real Madrid. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.